Mil gracias, presidente. Le agradezco a mi vocero haberme permitido intervenir. Este es un tema nacional, pero evidentemente se ha enfocado mucho el conflicto en los últimos días en el norte del Cauca. Yo quisiera hacer un par de aportes. Le agradecería a la ministra de Justicia, y le pediría, presidente, que ocupe su lugar y escuche a los congresistas en el debate. Espero hasta que la señora ministra se ubique en su lugar y escuche a los congresistas. No, aquí sí. No, es que aquí es... Listo, mil gracias, ministra, por favor, porque es un tema en el que voy a referirme específicamente a su ministerio. Y se lo pido con... Me descuenta estos segunditos, presidente. El orden público, señor ministro, no es un tema solo de militares. Por definición, el orden público es un compromiso de todo el país y particularmente Le agradecemos silencio, por favor. Y particularmente de quienes tienen responsabilidades políticas nacionales y regionales. El tema regional es un tema demasiado importante. Por ello no voy a profundizar, señor ministro de Defensa, en las actuaciones de la policía y el ejército en cuanto al orden público del norte, entre otras cosas, porque a uno le genera confianza que un general como el general Chávez esté liderando las tareas, el propio general de la policía, si mi memoria no me falla, de apellido Ortúa. O sea, allá hay una gente haciendo unas tareas. ¿Cuál es mi preocupación? Primero, que creo que no hemos comenzado por donde es en la región. Para que sepan los colombianos, en el Cauca están identificados cerca de 100 conflictos por tierras, conflictos interétnicos. Hasta que no hagamos un pacto de convivencia entre los caucanos, Feliciano, Paloma, va a ser muy difícil que podamos crear una estrategia para enfrentar con una distinta visión a la mera visión militarista el problema de seguridad. Nosotros tenemos una inmensa responsabilidad y es intentar hacer un pacto de convivencia entre todos los actores de la vida económica, social y política de ese departamento. Entre otras cosas, mi querido Feliciano, porque o nos ven unidos o nos van matando uno a uno como lo están haciendo. Comienzan con los indígenas y siguen con otros. O sea, por ello el país tiene que saber que cuando atacan a un guardia indígena no están atacando a la comunidad indígena, sino que están atacando a los colombianos, a los caucanos en general. Segundo, si nosotros logramos hacer el pacto regional, ¿qué pediríamos de la nación? Y ahí, señora ministra de Justicia, le ruego especial atención. Hay unos temas normativos que uno no puede creer que no seamos capaces de arreglarlos para construir una propuesta que le quite instrumentos de violencia a quienes nos están violentando. Antes de entrar a esta plenaria, le presenté al senador Bolívar y al senador Feliciano a tal vez los que pueden ser las mayores autoridades mundiales en materia de cannabis. Una parte importante de lo que pasa en esa violencia del norte del departamento tiene que ver por el intento de monopolizar el negocio de la cannabis recreativa. Esa ilegalidad ha llevado a una gran financiación, a una lucha extrema por rutas, por insumos, por bajar las siembras, por bajar los productos,
¿Y en qué terminamos? Terminamos en los muertos que hemos visto. Oigan esto que les voy a contar. Roy, por favor, ya te escuchamos, permítenos que la ministra escuche, porque estoy tratando de dirigirme a ellas. Roy. Mire, Brandon es tal vez uno de los empresarios más grandes de cannabis en Colorado y por ende en Estados Unidos. Y él le comentaba esta mañana a los presidentes de las empresas que producen productos fitoterapéuticos, que él no entendía cómo en Colombia estábamos dejando pasar la oportunidad de convertirnos en el gran productor de materia prima, no de la marihuana. Aquí la gente tiene que quitarse eso de la cabeza. En la marihuana, en la cannabis hay distintos tipos de productos y hay uno en particular que es el que se usa para los productos medicinales, para los cosméticos. Él solo, ese señor solo, nos contó cómo tenía más de 500 acres de viveros, no de siembra, de viveros, para tratar de generar sembrados en Estados Unidos que permitan producir el CBD. Y él, que es el mayor proveedor de una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y de cosméticos, L'Oreal, no tiene la capacidad de suministrarle eso. Y entonces yo decía, es increíble que aquí no hayamos sido capaces de haber generado todo un programa de sustitución de cultivos para que la gente que está sembrando esa cannabis recreacional que nos genera las dificultades pueda pasarse a la cannabis medicinal. Ministra, no ha salido la normatividad. Eso que podría ser una oportunidad gigantesca, pero gigantesca, para que la gente tenga de qué vivir. Quitemos a esa gente de esos productos que nos están trayendo la violencia y los pongamos a producir y a generar riqueza, a crear todo un clúster, que hagan cosméticos, pomadas. No lo pueden hacer. Es increíble, increíble. No le vamos a pedir plata al gobierno nacional, lo hacemos con recursos de regalías del departamento. Tenemos con qué hacerlo, hay recursos, pero por favor, créenos el marco normativo, porque uno a veces cuando lee el marco normativo colombiano pareciese que se estuviera defendiendo a dos transnacionales y tirándose todas las posibilidades de emprendimiento nacional, pequeño, mediano, grande. Son cosas muy sencillas los que necesita. Segundo, mire cómo nosotros tiramos a los mineros artesanales a la ilegalidad. Si ustedes leen el Código Minero, señora ministra del Interior, dice que se considera minería artesanal y por ello se acepta toda aquella minería ancestral que no tiene ningún tipo de apoyo mecánico. Hoy en Colombia es imposible hacer minería sin apoyo mecánico. Lo que llaman los chatarreros o los lavadores de los ríos ya no existen. Los pequeños mineros necesitan mínimo un martillo. Y si compran el martillo neumático, se convierten inmediatamente en ilegales. ¿Sabe qué termina pasando, señora ministra de Justicia y ministro de Defensa? Que como ellos se convierten en ilegales por tener el martillo neumático, inmediatamente tienen que ir a pactar con los ilegales, que son las bandas criminales, para que les den seguridad y para que generen la regulación de un mercado. Esa posibilidad que tenemos si entramos con el Ministerio de Medio Ambiente, si a cambio de utilizar el mercurio les montamos entables con molinos californianos, molinos chilenos, si les permitimos trabajar y los regulamos y les ayudamos a trabajar, lo estamos desechando y lo estamos tirando a la ilegalidad. Tampoco es un tema de plata, es un tema de normatividad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? No solo se enfrenta la inseguridad en una zona y la violencia con tropa y con policía, también con actuaciones como la que nosotros estamos planteando. Presidente,
En este país tenemos que formalizar a la gente, pero no con la lógica de la formalización de los grandes empresarios, sino con la lógica de traernos a una cantidad de gente que pudiéramos tenerlas al lado de la legalidad y no tirárselo a los brazos de la ilegalidad. Cuando usted no saca la normatividad para que la gente pueda sembrar la cannabis medicinal, la gente sigue sembrando la otra cannabis que le genera la ilegalidad. Cuando usted no saca la normatividad para traer a los mineros artesanales, pues van y terminan negociando con las bandas criminales para que les den seguridad. Cuando usted le cierra, como anoche Caracol lo denunciaba, una planta de gaseosas a una comunidad indígena porque tiene un componente de coca, pero de coca la planta, no de cocaína. Quitémonos eso de la cabeza, por favor. No es lo mismo la planta que el proceso que le hace con una cantidad de químicos para envenenar a la gente. Cuando usted hace eso, está tirando la gente a otro lado. ¿Qué invitación yo les hago? Me gusta lo de la carpa blanca, estamos en ello. Me gusta que el gobierno haya cogido esa solicitud y la esté jugando. Fíjense que sí podemos avanzar. La invitación que yo les hago es: comencemos a ver con las autoridades regionales que vamos a elegir este 27 cómo generamos una economía distinta, porque se puede generar. Si nosotros generamos una economía distinta, convénzanse que vamos a hacer mucho más que si militarizamos toda la zona del norte del departamento. Mil gracias, presidente.